Si nomás estamos escuchando y no practicamos, se nos queda el 5% de la información. Si leemos, se nos queda el 10% de la información. Si tenemos interacción entre auditiva y visual, se nos queda el 20% de la información. Si demostramos en vivo algunas acciones, se nos queda el 30% de la información. Si hacemos una discusión en grupo, se nos queda el 50% de la información. Si practicamos, si hacemos algún tipo de ejercicio, se nos queda el 75% de la información. Y cuando nosotros explicamos a alguien más, se nos queda el 90% de la información. Entonces, ¿qué significa? Que si ustedes enseñan a alguien más, van a aprender. Y esto no lo digo yo, esta es la pirámide del aprendizaje de National, que en 24 horas se les queda la información. Ahora bien, en cuanto a los conceptos básicos, vamos a empezar a ver equipo eléctrico, pero para poder entender la selección y los demás elementos, lo primero que necesitamos saber es a qué nos referimos cuando hablamos de electricidad o qué nos referimos cuando hablamos de circuito y qué lo componen y qué artículos determina su funcionamiento y su operación. Cuando hablamos de un circuito, hablamos de la palabra círculo. Si la IT la estudio por una L, se entendería como un círculo. O sea, no hay un círculo, no hay un circuito. Me ha tocado varias demandas o juicios donde me ha tocado participar y algunos fiscales han querido distorsionar la información, pero las bases de la electricidad están basadas en los círculos. Si no hay un círculo, no hay un circuito y por lo cual no hay un flujo de corriente. Sí. Aquí podemos ver un circuito corto o un conocido como cortocircuito, un circuito más corto. O sea, si un circuito es la fuente, conductor de ida, conductor de retorno y la carga. Un cortocircuito es un conductor de ida y retorno sin pasar por la carga. Entonces, ese es un cortocircuito. No hay nada que limite el paso de esta corriente, por lo cual la corriente es máxima. Y no lo digo yo, lo dicen los libros de ingeniería, de texto, de universidades, facultades, prepas, hasta de secundarias ya en algunos casos. Entonces, la energía circula por donde haya menor resistencia. Si no se detiene cuando un cortocircuito, esto aumenta la temperatura y produce algún tipo de daño. Entonces, la idea es minimizar los daños por cortocircuito. Este es una forma de un sistema eléctrico como se maneja en México, que es la parte de arriba. ¿Cómo es que está en las normas en México? ¿Cómo te lo pide que debes un circuito eléctrico? Sí. La electricidad está compuesta por dos elementos. Un elemento es la corriente y el otro elemento es la tensión. O sea, tensión, corriente. La ley de Ohm dice, déjenme anotarlo aquí. Vamos a anotar esto aquí. La ley de Ohm dice resistencia igual al voltaje por corriente. Ahora bien, y la tensión es igual a corriente por impedancia. Si yo limito el paso de la corriente, la ley de Ohm es impedancia, es al revés, impedancia es igual a voltaje entre corriente. Si yo limito
el voltaje, mi fusible no se me daña, o mi carga no se me daña. Si yo limito la corriente, no se me daña. Si yo limito estas dos, esta impedancia no tiene por qué dañarse. Entonces mis equipos, mis restauradores, seccionalizadores, cuchillas, lo que ustedes tengan, no se dañan. Cuando yo nomás limito una, que nomás uso fusibles, que es el caso que se usa mucho aquí en México, yo estoy protegiendo parcialmente mi instalación. Hace unas semanas le di un curso a unos linieros y les preguntaba que por qué creen que ahora se dañan más transformadores que antes. Y pues no decían, ¿verdad?, que nomás se dañaban por descargas atmosféricas. Okay. ¿Cómo protegemos contra descargas atmosféricas? Protegiendo contra sobretensiones. Si yo protejo contra sobretensiones, probablemente no se me dañe mi transformador por descargas atmosféricas o por sobretensiones viajeras. Si yo protejo contra sobrecorriente, yo voy a proteger contra sobrecargas o cortocircuitos. Pero yo requiero proteger contra ambos. A mí de nada me sirve proteger parcialmente. Se requiere proteger por los dos elementos. Entonces, para eso es importante cumplir con la norma. ¿Qué te dice la norma? Por ejemplo, en los equipos de potencia, yo debo proteger contra sobrecorriente. Artículo 450-3, inciso A, que es normalmente los cortocircuitos fusibles que tenemos en la red, y ellos sirven para proteger contra sobrecorriente en media tensión o en alta. Pero también te dice la norma, de acuerdo al artículo 280 de la norma oficial mexicana, NOMS 01 de 2012, que debe proteger contra sobretensión 280, que son normalmente conocidos como los apartarrayos. Estas cosas que están aquí al lado del transformador es el apartarrayo. Si yo no tengo ese apartarrayo, ese transformador está sentenciado a fallecer. Si yo no pongo este apartarrayo, ese transformador se me va a dañar. Si yo lo pongo, es probable que este apartarrayo se me dañe. Pero este apartarrayo vale 500 pesos. Este transformador a precio mayorista o distribuidor o gran consumidor como CFE cuesta como 15,000 pesos. Entonces, ¿qué va de 15,000 pesos a 500? ¿Y qué va de reponer, no sé, en mano de obra 1,000 pesos a reponer contra 18,000 pesos de mano de obra? Entonces es más barato estar reemplazando apartarrayos que estar reemplazando transformadores. Por eso la norma te pide que tengan protección de sobretensión. No sé si me escucha José, Rigo, Rocío, Vanessa. Aquí estamos, Obed. Ah, ok. ¿Sí me entienden el concepto? Sí. O sea, la idea es proteger contra sobretensión para que no tengamos que estar reemplazando transformadores. Si yo no reemplazo apartarrayos, es seguro que ese transformador se va a dañar. Si yo no reemplazo apartarrayos en los cables de potencia, es seguro que ese cable de potencia se va a dañar. O sea, o invertimos ahorita en apartarrayos o invertimos después en mano de obra y materiales en reemplazo de cables de potencia y transformadores. ¿Qué hacen las cuadrillas cuando vuelan apartarrayos? Lo hacen a un lado. Y eso nos está costando que el transformador se nos dañe. Hay transformadores que tienen más de 130 años de servicio. Y me ha tocado que han preguntado si ese transformador se debe reemplazar por mantenimiento. La respuesta es no. El transformador, mientras que esté protegido contra sobrecorriente y contra sobretensión, no tiene por qué pasarle científicamente nada.
Así como lo pide la norma en media tensión y en alta, su protección 280 de fase a tierra o de fase a fase, me ha tocado ver mucho en Estados Unidos, no mucho, me ha tocado ir a Estados Unidos y a China y ahí comparé nuestras instalaciones contra la de ellos. Ellos tienen en sus instalaciones apartarrayos de fase a fase y de fase a tierra. Aquí en CFE me ha tocado ver de fase a tierra, no me ha tocado ver de fase a fase. Y me ha tocado ver muchos apartarrayos volados y no reemplazados. Es importante el reemplazo de los apartarrayos. Ahora bien, es el lado de alta tensión. ¿Qué pasa en el lado de baja tensión? Bueno, en el lado de baja tensión, la norma también te exige una protección de sobrecorriente, pero en el artículo 240. Y en baja tensión se les pide una protección de sobretensión de acuerdo al artículo 285. Bueno, dirán, ¿cómo son? Les voy a mostrar una foto de aquí. Esta es la protección de sobretensión que exige la norma tengamos en el lado de baja tensión. ¿Qué es? Es como un apartarrayos, pero se llaman DPS, dispositivos de protección de sobretensión, o la norma en su artículo 285 te dice SSTT, Sistema de Sobretensión Transitoria. ¿Qué hace? De fase a fase, tiene una alta resistencia, es como un bariómetro. Cuando la tensión es muy alta, conducen. Cuando la tensión es baja, no conducen. Si observan, déjenme ampliar un poco más esto. Así está luego. Ok. Si observan, dice 120-240. ¿Sí? Y si observan, en el elemento manejan MCV 150 volts y 300 volts. ¿Qué significa? Que este sistema o este elemento va a conducir cuando la tensión sea mayor a 150 volts de fase a fase. Y va a conducir cuando la tensión de fase a fase, perdón, de fase a tierra 150 y de fase a fase 300 volts. O sea, no va a conducir cuando la tensión sea por debajo de 150 y debajo de 300. O sea, va a ser un cortocircuito entre estas dos terminales o entre estas dos y a tierra. Pero solamente las tensiones que sean mayores de aquí a aquí, de 150 volts. O mayores de fase a fase, arriba de 300 volts. Y me van a decir, ingeniero, ¿y qué pasa cuando la tensión es de 140 volts? No va a conducir. Pero ¿qué pasa con la tensión nominal que suministra CFE y se mezcla con una descarga atmosférica? Se mezcla con una descarga atmosférica. Voy a tener una tensión de 1000 volts y voy a tener una tensión de 110 volts. O sea, va a ser un cortocircuito, ingeniero. ¿No? La respuesta es no. Va a ser un cortocircuito para los 1000 volts, pero no va a conducir los 110 volts o 120 volts o 140 volts de CFE. Se los voy a demostrar en un video. Se dice que una foto dice más que 1000 palabras. Entonces vamos a demostrárselos con videos. Este es. No sé si se escucha, creo que no. Ya estoy compartiendo así audio. Cada semestre, cuando era presencial, a mis alumnos de FIME les encargaba un proyectito. ¿Por qué? Por la conciencia. A veces no captamos hasta que no vemos. Entonces, este proyecto, ¿qué hace? Yo tengo una fuente comercial mucho más alta de tensión que la de una descarga atmosférica. Yo aquí inyecto con un transformador 600 volts
en paralelo con la energía comercial de 120 volts, o 130, o 110. Entonces, esta cosita de aquí, supresor de sobretensión, DPS, o apartadillos en baja tensión, como lo quieran llamar, va a conducir y hacer un cortocircuito solamente para lo que sea mayor a lo que viene de otra placa. En el caso de este es de menor sensibilidad y opera los 170 volts. Vamos a verlo. Es el proyecto de Laboratorio de Subestaciones Eléctricas, la representación en maqueta de un supresor de pico de voltajes, que es el que tenemos aquí. Principalmente tenemos una pastilla de doble tiro conectado a un transformador de 127 a 600 volts, a su vez alimentando un contactor de 400 a 600 volts aproximadamente. Elaboramos un circuito, un diagrama, para después representarlo de manera física. Aquí tenemos la conexión, tenemos el supresor de pico conectado y a su vez un LED encendido. Muy bien. Ahora vamos a tratar de desconectar el supresor y ver qué es lo que ocurre. Dale el pico. Vemos que con el pico de voltaje no se daña. Este foquito LED representa un refrigerador, una tarjeta electrónica de un restaurador, una tarjeta electrónica de una subestación, de una computadora. Representa televisión, microondas, representa cualquier elemento que ustedes tengan en la casa o los clientes tengan en la casa. O sea, si yo tengo esta protección que marca la norma debe tener, no es posible que una instalación de un particular se dañe, ni la nuestra tampoco. Nuestras UTRs, nuestras tarjetas, nuestras computadoras se nos están dañando porque no tienen esta protección. Nuestra prioridad debería ser instalar esas protecciones donde nos falta para estar evitando comprar tarjetas de 20,000 pesos, de 100,000 pesos, en lugar de comprar protecciones de 500 o de 2,000 pesos. Ahí con esta estamos inyectando tensiones de 600 volts a un foquito LED de 110. Sí va a aumentar su destello, sí se aumenta, pero no se quema. Ahí se puede observar. ¿Qué pasa cuando no lo tenemos? ¿Qué es lo que pasa con los TRs que no tienen ese tipo de protecciones? Vamos a ver qué sucede. Vemos cómo se daña. Okay. Eso es lo que está pasando, o eso es lo que pasa con los refrigeradores, con las computadoras, con los equipos de cómputo, con todo. Cuando no cumplimos con la norma, y no digo la norma de CFE, digo la norma oficial mexicana, la NOM 001 de 2012. Cuando no cumplimos con la norma, es cuando se nos dañan nuestros equipos de cómputo, tarjetas electrónicas, UPRs, refrigeradores, computadoras, cámaras, celulares, etc. ¿Sí? Entonces, es importante cumplir con la norma para evitar que nos pase esto que le pasó al foquito LED. ¿Sí? Si observamos, cuando se traía un diagrama para después representarlo de manera. Tenemos el supresor de pico conectado y a su vez un LED encendido. Muy bien. Ahora vamos a tratar de desconectar el supresor y ver qué es lo que. Pero todavía no. Dale el pico. Vemos que con el pico de voltaje no se daña. Este es mucho más, dura más tiempo que una escala atmosférica. Una escala atmosférica dura 5 milisegundos por 40 milisegundos de cresta. O sea, 5 y 40 milisegundos. Aquí estamos hablando casi de segundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué contiene esta cosita de aquí adentro? Tiene unas plaquitas de óxido de zinc, igual que los apartarrayos. Esto internamente tiene unas plaquitas de óxido de zinc, igual que los apartarrayos. ¿Conduce cuándo? Conduce cuando la tensión es mayor a la nominal. Y no conduce, aunque esté en paralelo, la comercial. O sea,
No daña las instalaciones de CFE una energía regulada como es la de CFE. Daña cuando la energía no está protegida, pero por descargas externas o factores externos, la tensión nominal de operación. ¿Sí? Ahorita andan con 1.700, están como 1.400, ya subió de precio. Esta fue hace 3 o 4 años. Es importante las protecciones a nuestras instalaciones. Y es importante cumplir con la norma, tanto de tensión como de corriente. Aquí podemos ver la sobrecorriente y aquí podemos ver la sobretensión. La sobretensión va en paralelo y la protección de sobrecorriente va en serie. ¿Sí? ¿Cómo va en la casa? Les voy a mostrar la foto de mi casa. El foquito LED verde significa que está funcionando correctamente. Este es un foco de un centro de carga de mi casa, donde cada uno de los cuartos que va, los que va a los baños, y la que va pues, en el centro de carga, que alimenta, protege toda la casa. O sea, yo nomás ocupo una sola protección de sobretensión para toda la casa. O todo lo que esté conectado a ese sistema eléctrico. ¿Sí? Si tengo dos fuentes de alimentación alternas, pues se recopilarán las dos. La idea es que todo lo que entre, haga un corto y regrese a la fuente. Regrese a la fuente o regrese a tierra. ¿Sí escuchas expresar? ¿Sí me escuchan? Sí, ingeniero. Muchas gracias, Rocío. Gracias, Paso. Bueno, entonces, esos conceptos básicos. Digo, vamos a traer equipo, pero lo que siempre les digo es, todos los sistemas eléctricos están compuestos de resistencias, inductancias y capacitancias. No podemos entender lo que es un sistema eléctrico si no entendemos los tres conceptos. Y todo está formado tanto desde los circuitos electrónicos de una computadora o un celular, hasta los circuitos de una casa en baja tensión, hasta media y alta tensión, están compuestos todos los elementos también por los mismos tres elementos: resistivos, inductivos y capacitivos. ¿Qué significa? Entonces, yo ya tengo aquí una protección de sobre corriente, artículo 240, sobre tensión, artículo 285 y 280, respectivamente. Y tenemos unas cosas que se llaman puesta a tierra. La norma identifica el puesto a tierra y la puesta a tierra, la O y la A. La puesto a tierra normalmente conduce electricidad de retorno, o sea, tengo la corriente de ida y retorna. Acuérdense que todo circuito retorna siempre a la fuente. Si no retorna a la fuente, no es un circuito y no es parte de un circuito. O sea, siempre tiene que retornar a la fuente. Entonces, el puesto a tierra, normalmente conocido por el bajo AMPA de los técnicos, es conocido como neutro. Es conocido como neutro. Ya se nos fue uno. La puesta a tierra es conocida como tierra física. Y luego tenemos conocido el puesto a tierra aislado y puesta a tierra aislada. ¿Qué significa? O sea, yo tengo el puesto a tierra y la puesta a tierra. O sea, la tierra física, que es como la puesta, y el neutro conocido como puesto a tierra. Entonces, el neutro es conocido como puesto y la puesta es lo que está alrededor de la carcasa y es un conductor auxiliar de retorno hacia la fuente para cerrar el circuito. Ahí está, ya retornó el compañero. Ok, entonces decíamos, el puesto es conocido como neutro y es el
del primer elemento de retorno hacia el circuito. Y la apuesta es el elemento auxiliar de retorno hacia cerrar el circuito. O sea, si este neutro se me llega a abrir, o ese llega a romper su aislamiento, va a retornar hacia la fuente y mi protección va a poder operar correctamente. Si yo no tengo esa tierra, va a estar como lo hacemos normalmente en México. ¿Va a funcionar? Sí, sí va a funcionar. Pero no va a tener una protección en caso de que el neutro se me llegue a abrir. ¿Y qué puede ser? Que se pare aquí un monito, una persona, y haga el contacto de aquí a aquí. Y entonces esta persona normalmente fallece. Entonces, por eso es importante el sistema de tierras. Bueno, y ahora, ¿cuál es la diferencia del puesto y puesta tierra, el neutro y la tierra física, con la tierra aislada o puesta tierra aislada? Aislada significa solo, no significa que esté en un rotoplas, no significa que esté en una bolsita de mi equipo, que sí me ha tocado verlo. A veces no en bolsita, pero le ponen un rotoplas o le ponen una tierra separada. La tierra debe ir unida. Ok. Debe ir unida. ¿Por qué va unida? Porque lo pide la norma, el artículo 250-28, el puente de unión. Es importante tener el puente de unión. ¿Para qué nos sirve? Para que todo retorne hacia un solo punto y evitemos gradientes de tensión, que en pocas palabras serían unas diferencias de potencial creadas. Si yo pongo una varilla de tierra aquí y tengo otra varilla de tierra de este lado, de esta varilla a esa varilla yo tengo un sistema de tierras y esta tierra crea una resistencia y esa resistencia crea gradientes y el gradiente crea tensión. Tensión significa voltaje. Entonces, yo voy a quemar una tarjeta electrónica al tener separadas mis varillas. Todas mis varillas deben ir interconectadas. Siempre. Debe haber un solo puente de unión. Entonces, aislado significa solo. Entonces, ¿por qué se pone puesto a tierra o una tierra sola? ¿Sí? Nosotros hablamos de circuitos derivados, no sé si han escuchado alguna vez ese término, circuito derivado. Circuito derivado significa que yo tengo un conductor de una carga independiente de otra. O sea, mi circuito derivado es este y mi otro circuito derivado es este de acá. ¿Qué significa? Que yo tengo dos círculos diferentes con una misma fuente de alimentación. Si yo tengo, como típicamente hacemos en México, un solo circuito para toda la casa, meto mi computadoras, mi equipo de cómputo y la conecto igual que el motor. ¿Qué hace el motor? El motor, cuando arranca por primera vez, crea un cortocircuito. Entonces, ¿qué significa? Que me va a chupar toda la corriente por aquí. Y mi computadora, al tener mayor impedancia, no va a tener la suficiente y mi computadora o mi foquito en mi casa se me va a batir. Se va a hacer se va a opacar mi foco o mi equipo va a disminuir. ¿Qué es lo que hace la computadora? Que es cuando se dañan las tarjetas electrónicas. Si yo tengo un conductor muy delgado, calibre 12, un calibre 14, 16, hasta 18 me tocó ver, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué va a pasar? No va a ir tan suficiente corriente porque va a tener menor impedancia por aquí que por acá. Entonces, este va a bajar su corriente y como la computadora tiene efecto capacitivo, ¿qué va a hacer para compensar esta corriente? Va a elevar su tensión, la potencia va a ser la misma y se me puede dañar mi computadora. O sea, ¿por qué se me daña la computadora de los clientes? No se daña por el suministro de CFE,
se daña porque no son del calibre adecuado, la instalación no cumple con la norma. Si yo cumplo con la norma, mi posibilidad de que se me dañe mi clima, mi refrigerador o un equipo de cómputo no es posible. Si yo protejo contra sobretensión y sobrecorriente. Entonces yo tengo aquí mi computadora en un circuito independiente para que esta corriente de este motor no interfiera con la corriente de esta computadora. Y entonces, si este motor arranca, viene para acá la corriente, pero mi corriente sigue fluyendo normal y no se me daña mi tensión. ¿Sí? Aquí mi corriente no va a tener ningún efecto y mi tensión tampoco. Me decían, oye, ¿es conveniente poner reguladores a los equipos de cómputo? Yo voy a decir, los equipos de cómputo están diseñados para soportar más o menos 10% de su tensión, de acuerdo como lo marca la norma. ¿Por qué se daña? Porque no tienes una protección de sobretensión. Porque tu instalación de tu casa no cumple con la norma. Entonces, si yo tengo un circuito derivado, mi corriente se va a comportar normal, mi potencia normal, mi tensión normal. Si yo no cumplo con la norma, lo que va a pasar es lo que está en la parte de arriba. Mi potencia va a ser la misma. Mi corriente va a bajar porque este es un cortocircuito. Y mi tensión va a subir y es lo que se me va a hacer que se me dañe mi instalación. Entonces, es importante cumplir con la norma. Disculpen que sea tan reiterativo. Me comentaba Laura en una entrevista. Oye, ingeniero, en época de lluvia, ¿qué es lo que me recomienda para los televidentes o los radioescuchas cuando hay descargas atmosféricas? Dice, es conveniente desconectar todos los equipos de la casa, ¿verdad? No. Lo conveniente es que cumplan con la norma. ¿Yo qué hago en mi casa? Yo, Jiménez, ¿qué hago en mi casa? Yo en mi casa, cuando hay descargas atmosféricas, prendo el clima. Bueno, si no salgo a trabajar, prendo el clima, prendo la televisión, me hago unas palomitas y me pongo a ver una película. Si hay trabajo, pues sí, ¿verdad? Pero últimamente ya tenemos todo controlado y pues ya no pasa nada. O sea, ya hay menos fallas. No desconecto nada, no apago nada. ¿Por qué? Porque mi casa cumple con la norma. Entonces, el cumplir con la norma te da una seguridad y una estabilidad de que no tienes que desconectar nada, o sea, y no se te va a dañar absolutamente nada. Bueno, en realidad yo no me quedo en la casa, ¿verdad? La que se queda viendo películas es mi señora con mis huercos. Pero alguien los disfruta, o sea, yo no, pero ellos la disfrutan. Yo sí salgo a trabajar casi siempre, pero ellos se quedan viendo películas con el clima y no pasa nada. Obviamente, el cumplir con la norma implica ahorros de energía. Entonces, lo que también ha implicado es que mis consumos no son demasiado elevados, son realmente bajos, aunque tengan climas prendidos, son de alta eficiencia, entonces los consumos de energía son muy bajos. Casi como si una casa normal, sin climas. Pago recibos de 600, 800 pesos de luz. Pero es porque mis instalaciones son de muy alta eficiencia, conductores de alto, mis calibres de mi casa son de calibre 8 de cobre, 8 de cobre, y en algunos puntos tenía aluminio 6, ya los empecé a reemplazar. Y eso implica muy bajo consumo de energía. ¿Por qué? Porque no tengo Z en mi conductor, entonces no tener Z en conductor, pues no se afectan mis consumos. Entonces aquí les puse algunas normas que son exigibles en la norma oficial mexicana para la interpretación de este diagramita. Me dice, Inge, ¿qué pasa con las descargas atmosféricas? Cuando entra en mi sistema las descargas atmosféricas, yo tengo mi fuente, mi protección de sobrecorriente, sobretensión,
Llega mi escala atmosférica. La escala atmosférica no busca, ahorita vamos a platicar de transformadores. Cuando se me daña un transformador, normalmente son los bornes del principio o los elementos del principio y el final. Normalmente por descarga atmosférica no se me daña el devanado del transformador en su conjunto. ¿Por qué? Porque la descarga atmosférica son de corriente alterna, aunque no cambie de polaridad. Son de V entre dt. Entonces, al ser de V entre dt, busca pasar por reactancias capacitivas y no sobre reactancias inductivas. ¿Qué significa esto? Que si hay una bobina, no va a pasar por allí. Si hay aislamiento, el aislamiento tiene un efecto capacitivo. ¿Qué es un capacitor? ¿Qué es un capacitor? Un capacitor es dos placas paralelas y largas, con un elemento en medio. ¿Qué significa? Conduce y aísla. ¿Ok? El conductor, aislamiento y tierra. ¿La tierra es conductiva? Sí. Trae humedad y conduce. A cierta profundidad, arriba de 120 centímetros, de 180 centímetros, depende de dónde esté el nivel freático. El nivel freático, por ejemplo, en Matamoros está al ras de suelo. El nivel freático en Reynosa está a 20 centímetros. En Monterrey está a 1,20 m. En Saltillo está a 1,80 m. Pero siempre hay humedad. Entonces, mientras que hay humedad, hay conductividad. Entonces, siempre toda la Tierra pues, se llama sistema de tierras. Hablamos del planeta Tierra. El planeta Tierra es un nodo eléctrico de baja resistencia. Entonces, yo tengo mi conductor subsuelo, tengo las nubes que son conductivas, entonces ya tengo dos conductores. Y el aislamiento sería el aire sería el aislamiento. Entonces, al tener este concepto, ya tengo un efecto capacitivo. Si yo abro un capacitor y lo desbarato, yo voy a tener una lámina. Déjenme ver. Hace poco me pidieron una. Yo tengo estos capacitores. Ahí me preguntaba que si estas cosas funcionaban. No sé si ahí les ha comentado. Si los ahorradores de energía optimizan energía. ¿Ahí nos ha visto? No sé si alguien nos ha visto. Son caros, ¿verdad? ¿Qué tienen dentro? Tienen estas cosas. ¿Qué son estas cosas? Son capacitores. ¿Y qué tienen dentro de estos? Traen dos placas paralelas y largas. Voy a darles un capacitor.
Estaba buscando una foto, pero no la encuentro. De los capacitores. Abriéndonos unas herramientas bien delgaditas, pintaditas sobre un aislamiento. Sobre un aislamiento. Que están pintados. Y no es el grueso lo importante, aquí es qué tanta paralelidad tienen uno con respecto al otro. Hay gente que me preguntaba si los Total Dram funcionan. La respuesta es sí, porque es cobre, no es tanto que sea especial o otro elemento. Entonces, sí funcionan, pero es más que nada porque usan cobre y no está compuesto de otros elementos que se oxidan o se dañan. Sí lo tomé una foto del laboratorio, déjame ver si. Este fue el día 10 de septiembre. 10 de septiembre. Aquí está. Vamos, que de repente empiezo como que a perder la vista. Bueno, fíjense. Si yo abro un capacitor, en la parte interna voy a ver esto. Y si lo empiezo a desbaratar, voy a ver dos placas de plástico. Y veo esta cajita metálica. Adentro de esa cajita vienen los microfaradios. Si veo lo que trae dentro los ahorradores, también vienen ahí los microfaradios. Y si observo esa herramienta que tengo ahí colgando, es una herramienta muy delgada que trae dos placas de
dos placas pintadas, que no son placas realmente, son dos brochetas de metálicas de aluminio, y en medio tengo polietileno. Entonces, esto es lo que trae dentro de los capacitores, ya sean chiquitos, grandes, digo medianos, más chiquitos, o los más grandes, los de potencia. Todos traen lo mismo exactamente. Entonces, eso tiene un efecto capacitivo. Por ejemplo, las líneas nuestras de distribución, las que están en la calle, o las que vemos en la calle, tiene una placa, son 3 líneas. Entonces, tengo un efecto capacitivo entre esas 3 líneas. Tengo un efecto que se llama efecto capacitivo. Tengo un efecto capacitivo entre fase y fase, y entre las 3 fases con respecto a tierra. O sea, de fase a tierra, entre fases y las 3 fases a tierra. Entonces, ahí ya tenemos el concepto de punto neutro. Entonces, ¿qué pasa con este efecto capacitivo? Tengo de fase a tierra, de fase a fase. Entonces, cuando viene una escala atmosférica, busca efectos capacitivos. Entonces, ¿qué sería un efecto capacitivo? Aislamiento del conductor con respecto a tierra. Entonces, eso es aislamiento. Entonces, ¿qué hace mi escala atmosférica? Si yo no tengo este apartarrayos, obvio va a buscar mi tierra a través del laminado, que no le gusta, que no va a pasar, porque no le gusta la tensión inductiva. Entonces, ¿qué va a buscar? Viene mi descarga. ¿A quién va a buscar? A mi carga. ¿Quién es mi carga? Mi resistencia. Entonces, va a pasar preferentemente por la resistencia, va a quemar mi equipo de cómputo, mi refrigerador, mi estufa, o lo que tenga ahí de eléctricamente que intervenga. Y va a buscar tierra para cerrar el círculo con la escala atmosférica. Sí. Por eso es más probable que se dañe un equipo de una casa a que se dañe el transformador. Si yo tengo mi protección de sobretensión, ¿qué va a hacer? Mi descarga, en lugar de buscar mi equipo de cómputo, si mi tensión es arriba de los 150 volts, 170 volts que marca aquí, va a pasar a través de aquí a tierra. Pero si no tengo por aquí, entonces va a pasar por acá a tierra. ¿Sí? Entonces, si tengo protección pasa por aquí, si no tengo protección va a pasar por mi equipo y me lo va a dañar. Sea foco LED, computadora, televisión, lo que ustedes quieran. Bueno, entonces, esas son las escalas atmosféricas, o sea, así es la forma en que funcionan. ¿Sí? La electricidad no quiere salir, la electricidad la jalamos con unas bobinas y un motorcito que gira y la retornamos de regreso a casa siempre. La pedimos, la usamos y la retornamos a su origen, siempre. Sí. Hay un comentario que siempre lo comento y es importante. A partir del 2000, no, a partir del 99, 97, 99, se empezaron a usar ese tipo de transformadores monofásicos. ¿Qué hace monofásico? Viene una fase y usa la tierra como conductor. La carcasa del transformador es conductivo. Entonces, no está aislado. Entonces, es un peligro su utilización. Y no lo digo yo, lo dice el artículo 100 de conductores de puesta a tierra. El 921-28, puesta a tierra de partes no conductores de corriente. O sea, las partes no conductores de corriente son las que aterrizamos. Entonces, ese transformador incumple el artículo 921-28 e incumple el artículo 250-6. Las corrientes iniciales del equipo que normalmente no transportan corriente se deben instalar y disponer de manera que se impida una corriente indeseable. O sea, jamás debe transportar corriente en neutro porque puede causar o causa accidentes mortales. Entonces, es importante que los transformadores sean de fase a fase o trifásicos para que la corriente siempre esté aislada y solamente usemos la tierra como nos marca la norma para corrientes no deseadas.
Bueno. En cuanto a las instalaciones eléctricas de media y baja tensión. Ya platicábamos de las tierras aisladas, las cuales no deben de ser. Hablamos de los conductores. Para los conductores, hablamos que el artículo 210 te dice que debe tener una capacidad para cargas no continuas del 100%. Para cargas continuas, arriba del 125%. Con tu jefe, por favor. Tu jefe, sí. ¿Quién es? Bueno, entonces comentábamos del 125%. Ok. Los conductores de circuitos derivados están definidos de como lo marca la norma. La caída de tensión no debe ser mayor al 3% de la carga. ¿Sí? Digo, no debe ser mayor al 3% de la caída de tensión del circuito derivado de la carga. Y no debe ser del 5% mayor desde la fuente, que es el transformador, hasta el último circuito. ¿Sí? O sea, del centro de carga al último circuito, el 3%. Y desde el transformador, o sea, yo tengo aquí mi fuente, de mi transformador a mi último circuito es el 5%. Ahora bien, desde mi transformador a mi último circuito es el 5%. De mi centro de carga a mi último circuito es el 3%. O sea, de aquí hasta aquí es el 5% que hay de tensión, lo que marca la norma que debe de ser la instalación. Bueno, en cuanto a ductos, vamos a empezar. Vamos a dar son las 9:48, vamos a dar unos 10 minutos para descansar unos minutos. Nos recomiendan no más de 45 minutos en la computadora, entonces llegamos de 45, vamos a unos restos de 15 minutos y ahorita volvemos. ¿Sí?